En la guarida del gato negro, os contaré la historia real de la mansión Phelps. Un relato donde los espíritus cobran fuerza, mientras la voluntad de los hombres se doblega. Hay historias que surgen de las sombras y persisten durante décadas debido a su esencia macabra e inquietante. La mansión Phelps, en el corazón de Nueva Inglaterra, se convirtió en escenario de uno de los fenómenos de espiritismo más recordados del siglo XIX. Un lugar donde la línea entre lo real y lo invisible se desdibujaba con cada instante. Era 1850 y el espiritismo vivía un auge sin precedentes, gracias a las famosas hermanas Fox. La fascinación por comunicarse con los muertos se extendía por toda Nueva Inglaterra, y el reverendo Phelps, movido por un deseo profundo de conocer la existencia del más allá, decidió probarlo por sí mismo. Su intención no era por soledad ni por nostalgia. Quería comprender si la vida continuaba después de la muerte. Movido por esa inquietud, buscó la ayuda de su amigo John Mitchell, un hombre versado en conocimientos oscuros, cuyos métodos y contactos en el mundo de lo oculto despertaban tanto respeto como temor. Mitchell lo guió en la preparación de una sesión de espiritismo, prometiéndole respuestas y advertencias por igual. La noche en que todo comenzó, la familia Phelps dormía confiada, ajena a que la curiosidad del reverendo había abierto una puerta invisible. Esa noche, la sala de la familia Phelps se transformó en un espacio extraño, cargado de una tensión que parecía absorber el aire mismo. Velas encendidas lanzaban sombras danzantes sobre las paredes, y el leve olor a cera quemada se mezclaba con un aroma indefinible, metálico, que hacía que la piel se erizara. Phelps, con Mitchell a su lado, se sentó frente a la mesa, mientras su esposa e hijos dormían en las habitaciones contiguas, ajenos a lo que estaba por suceder. Mitchell comenzó el ritual, invocando presencias que no pertenecían a este mundo, recitando palabras que parecían cortadas del mismo tejido de la noche. La mesa tembló levemente bajo sus manos, y un golpe seco resonó en el piso, como si alguien invisible caminara sobre él. Phelps, con el corazón acelerado, preguntó en voz baja: ¿Hay alguien que desee comunicarse? Al principio, el silencio fue absoluto. Luego, un susurro rasposo, que parecía surgir de las paredes mismas, respondió con palabras fragmentadas y apenas audibles. El nombre de la primera esposa de Phelps flotó en el aire: Elizabeth. Y una sensación gélida recorrió la espalda del reverendo. No era un espíritu amistoso. Había algo más, algo que se había colado entre la curiosidad y el terror. La mesa comenzó a vibrar violentamente, como si un viento invisible la zarandease, y la vela comenzó a inclinarse, amenazando con caer. Esa misma sensación no desapareció con la llegada de la madrugada. Más bien se intensificó. Las sombras parecían moverse por voluntad propia, susurrando palabras incomprensibles, y cada rincón ocultaba un misterio que hacía temblar la certeza de Phelps. Los objetos no permanecían donde los había dejado, y a veces aparecían en lugares imposibles, como si alguien, o algo, se divirtiera con su desorientación. El aire estaba impregnado de una tensión que rozaba la locura. Durante toda la noche, el reverendo apenas pudo descansar. Escuchaba pasos que no tenían dueño, susurros que parecían responder a sus pensamientos, y crujidos de madera que se asemejaban a lamentos humanos. Su corazón palpitaba con fuerza, pero la fascinación de lo desconocido lo mantenía en pie, obligado a enfrentar aquello que no podía comprender. La mañana siguiente llegó con una calma engañosa. La luz del sol se filtraba tímidamente por las ventanas, pero no lograba disipar la sensación de opresión que aún impregnaba la casa. Phelps y Mitchell inspeccionaron cada habitación, encontrando signos de lo inexplicable,
como cajones abiertos, libros esparcidos por el suelo y muebles inclinados, como si una fuerza invisible los hubiera movido. Nada parecía haber sido tomado, ni roto, y sin embargo, la presencia se hacía notar con claridad aterradora. Los días siguientes se sucedieron con un ritmo inquietante. Cada noche, los sucesos aumentaban en intensidad. Objetos que flotaban brevemente antes de caer con estrépito, voces que murmuraban en idiomas desconocidos, lamentos que provenían de las paredes mismas. Phelps intentaba mantener la cordura, convencido de que aquello era una manifestación de lo que tanto había buscado, un contacto con lo más allá. Pero la línea entre su curiosidad y su miedo se estrechaba cada vez más, y la sensación de ser observado era constante, implacable. Finalmente, llegó la mañana del 10 de marzo de 1850. Tras regresar de un servicio dominical, la familia encontró la casa en un estado que sobrepasaba cualquier explicación lógica. Cada habitación parecía haber sido atravesada por un vendaval invisible, muebles volcados, velas apagadas y un frío que no correspondía a la estación, penetrando hasta los huesos. Los susurros y crujidos no habían cesado ni un instante durante su ausencia. Fue en ese momento cuando Phelps comprendió que la curiosidad humana, tan deseosa de conocer los secretos del más allá, podía abrir puertas que nunca debieron ser tocadas, y que el hogar de los Phelps se había convertido en un epicentro de fuerzas que desafiaban toda razón y toda esperanza de control. Desde ese día, los fenómenos se intensificaron con una claridad que ya no podía ignorarse. No eran meros crujidos o desplazamientos de objetos, pues la casa misma parecía haberse vuelto hostil. Las paredes exudaban un frío húmedo que calaba hasta los huesos. Sombras amorfas se desplazaban por los rincones, a veces reflejando formas humanas que se disolvían al acercarse. Las puertas se abrían y cerraban sin viento ni fuerza visible, y los espejos reflejaban figuras que no estaban allí. Phelps, con el rostro demacrado y las manos temblorosas, comenzó a comprender que su búsqueda de respuestas había despertado algo que trascendía cualquier lógica humana. Cada noche, los lamentos eran más nítidos, las voces más claras, algunas llamándolo por su nombre con un tono que oscilaba entre la súplica y la amenaza. A veces sentía un aliento frío en su nuca, y al volverse, no había nadie. En otras ocasiones, los muebles se desplazaban con violencia, como si la casa misma tratara de expulsarlo de su propio hogar. La familia vivía en un estado de tensión constante. Los niños, aterrorizados, dormían solo si alguien permanecía a su lado. Su segunda esposa se sumía en la desesperación, incapaz de comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Phelps intentaba mantener la fe, aferrándose a la idea de que todo esto era una prueba del más allá, pero el terror lo iba minando, y la obsesión por saber la verdad se transformaba en un tormento incesante. Cada intento de registrar los sucesos con notas o testigos externos parecía inútil. Quienes entraban a la casa afirmaban sentir una presencia opresiva, pero nunca podían ver los fenómenos con claridad, como si la fuerza que habitaba allí jugara con la percepción humana. Y entonces, como un crescendo de la locura, comenzaron a escucharse golpes secos, a veces formando palabras, otras veces simples advertencias silenciosas. Los muebles caían sin motivo, los objetos personales aparecían en lugares imposibles y los lamentos adquirían una cualidad casi tangible, como si algo invisible rozara la piel de los Phelps mientras dormían. El reverendo comprendió finalmente que aquello que había despertado
no era un simple espíritu, ni siquiera un mensaje del más allá. Era algo más antiguo, más complejo y oscuro, que se alimentaba del miedo, que se regocijaba con la tensión de quienes buscaban respuestas imposibles. Y en su ansia de conocer la verdad, Phelps había abierto una puerta que ninguna fe podía cerrar. Una puerta que continuaría latiendo en la oscuridad mucho después de que él intentara alejarse de su propia creación. El terror que se había instalado en la casa empujó a Phelps a buscar una solución activa. Convocó a su amigo de conocimientos oscuros, un hombre acostumbrado a las artes que rozaban los límites de lo permitido, y juntos reunieron a algunos miembros de la parroquia para intentar comprender lo que habitaba entre las paredes. Esa noche, la casa se impregnó de un silencio expectante, roto solo por el crepitar de la chimenea y el golpe rítmico de los relojes. Durante la sesión de espiritismo, las sombras parecían oscilar más cerca de los participantes, y un frío intenso descendía por la columna de quienes se sentaban alrededor de la mesa. Palabras ininteligibles se filtraban entre los murmullos de los asistentes, hasta que, de pronto, un nombre resonó con claridad entre ellos. Se trataba de un espíritu que afirmaba ser un esclavo fallecido y reclamaba la propiedad de la casa. Su voz era grave y autoritaria, llena de ira contenida, y no dejaba lugar a dudas. Exigía que abandonaran el lugar. El ambiente se tornó insoportable. La mesa temblaba, los objetos sobre ella vibraban, y la sensación de ser observados por ojos invisibles se volvía casi insoportable. Cada intento de mantener la calma resultaba inútil frente a la presencia que llenaba el salón de un terror palpable. La sesión terminó abruptamente. Nadie se atrevió a prolongarla ni un instante más. A partir de ese momento, la mansión Phelps se convirtió en un lugar de terror constante. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin razón aparente, y una presencia palpable de maldad llenaban el aire. La historia del caso trascendió el pequeño pueblo, y con el tiempo llegó a oídos de Ed y Lorraine Warren, célebres investigadores de lo paranormal. La mansión Phelps, cargada de sombras y secretos, los atrajo irremediablemente. Al internarse en sus pasillos, confirmaron lo que durante años se había susurrado. La presencia era feroz. Los golpes resonaban en las paredes como advertencias. Las sombras se deslizaban por los rincones, y una energía oscura parecía emanar del mismísimo corazón de la casa, fría y hostil, capaz de helar la sangre de cualquiera. Años atrás, a pesar de los rituales y las sesiones de investigación, la familia Phelps se vio obligada a abandonar la mansión, incapaz de soportar la presencia invisible que reclamaba aquel lugar como suyo, consolidando la mansión como uno de los casos más célebres de poltergeist histórico. En 1974, el edificio fue demolido, pero las leyendas sobre los horrores que allí ocurrieron permanecen, grabadas en la memoria de quienes conocen la historia. De esa manera, la mansión Phelps quedó para siempre como un símbolo de lo desconocido, un recordatorio de que incluso los refugios más tranquilos pueden ocultar secretos tan oscuros que desafían toda razón y persisten, latentes, en las sombras. La mansión ya no existe, pero el espíritu que una vez la habitó permanece atado a la tierra donde fue muerto y enterrado. Quizás algún día su condena llegue a su fin, o tal vez continúe aguardando, acechante, a que alguna vida desprevenida sacie la insaciable sed de venganza que lo mantiene atado a nuestro mundo. Espero que hayas disfrutado del relato y que te haya dejado esa mezcla inquietante de curiosidad y escalofrío. No olvides contarme en los comentarios si alguna vez has vivido una experiencia paranormal que quieras compartir con nosotros. Te espero en la próxima cita con lo inexplicable.